Ya estamos hablando acá fuera del aire con el diputado Jaime Bueno, quien busca la reelección. Complicado el tema, digo yo, porque de las primeras ocasiones es la segunda vez que se puede votar por la reelección de diputados. Es la segunda vez, así es. Y aquí los ciudadanos ahora sí tenemos la opción de revisar tu trabajo, ¿no? Así es. Es decir, a ver, ¿qué hizo Jaime Bueno? ¿Qué está haciendo? Pues, a ver si es cierto que jala o no jala, ¿no? Claro, definitivamente. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir aquí los micrófonos con ustedes. Y sí, efectivamente, según yo, es la segunda vez que vamos a reelección, que se permite la reelección. Ha sido complicado desde poner las reglas del juego claras, de qué vamos a poder hacer como diputados y qué como candidatos. ¿A qué horas y demás. De hecho, inició con ciertas reglas del juego. ¿Tú también tienes horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde como un amigo gobernador de Nuevo León? Comenzaron diciendo que cuando hubiera sesiones presenciales, pues había que estar ahí, ¿no? Y en las virtuales, pues uno se organizaba. Entonces, de esa manera decidí no pedir licencia de entrada y empezamos así. Pues era una sesión presencial a la semana. Dije, pues hoy vengo, hoy es un día a la semana y le seguimos los demás días haciendo campaña, ¿no? Pero iniciando ese mes, dije, no, mientras haya sesión, sea como sea, ese día completo se debe de respetar. Dije, caray. Ya cambian las reglas, hay semanas de 2 sesiones, hay semanas de 3 o hasta 4 sesiones entre presenciales y virtuales. De esa forma decidí pedir licencia abril y mayo, ¿sí? Para estar ya de tiempo completo, ¿no? Sí, tú decías, si va a ser una sesión a la semana no tiene caso pedir licencia. No tiene y sirve caso. Que esté el diputado presente. Exactamente. Y bueno, nos sirvió marzo para eso, nos sirvió para ir a varias reuniones de una ley que traemos avanzada, ahorita platicamos de ella, de inteligencia artificial, y va a haber varios foros de ese tema, quería estar ahí presente. Y bueno, pues ya abril, mayo definitivamente con licencia. Y sí, como bien dice, pues pidiendo ese refrendo de la confianza, ¿no? Dice, bueno, ¿y cómo creer? Ahí está lo que hemos hecho, cómo hemos votado, a qué intereses hemos respondido, que no han sido otros más que los de las y los coahuilenses. Lo hemos demostrado en una y en otra ocasión. Y bueno, pues también el tema de no perder el contacto con el distrito, ¿verdad? Lo hemos dicho siempre, el diputado pues sí está para legislar, nos toca irnos allá a la Ciudad de México, a la curul, a las iniciativas y demás, pero no puede dejar de visitar su distrito, ¿no? Ver qué está sintiendo la ciudadanía, qué está pidiendo la ciudadanía, y en función de eso legislar, ¿no? Sino que vas a ir a proponer allá en la Ciudad de México, ¿no? Y vemos un acompañamiento con Javier Díaz, bueno, como bien lo mencionas, en el distrito, con la gente. ¿Qué son las necesidades que ves que te piden? Ya, son muchas las necesidades. Primero yo partiría de comentarles que es una campaña de tierra, una campaña de visitar casa por casa, así lo hemos hecho desde siempre y lo vamos a seguir haciendo. Y es una campaña alegre, es una campaña donde encontramos buen ambiente, ya que entra uno a los hogares y empieza uno a platicar. Es que bueno, pues sí, descubrimos mucho de lo que está sucediendo en el territorio, ¿no? Comentarles que el tema de la salud sigue doliendo y doliendo mucho. Todavía no es de Dinamarca. No, bueno, yo creo que sí nos falta todavía. Ya dijo que para septiembre. Ya dijo que en septiembre. ahora para Oye, la septiembre. mejor del Bueno, mundo. Y del mejor del mundo. Haber sabido que se trataba de decirlo y ya, ¿no? La verdad es que es muy complejo. Es ya... Híjole, caray, primero nos pusieron un instituto ahí que nunca supimos de qué se trataba, el INSABI, ¿no? Dije, ¿quién sabe ese? Después nos quedamos ahí sin nada, después dice, oye, pues ¿qué te parece si mejor los mandamos al Seguro Social? Cuando el Seguro Social ya estaba rebasado. Y al final hoy vemos a la ciudadanía sufriendo por falta de atención, por falta de medicamentos, por falta de una intervención quirúrgica. La verdad es que eso es algo terrible. Y que duele, y más cuando se experimenta en carne propia, ¿no? Ahí está uno de los compromisos pendientes más importantes, que debe de ir mucho más allá de los colores, de la ideología de los partidos. Es un tema de salud y ahí debemos de coincidir todos en echarle ganas y finalmente pues construir algo que funcione, ¿no? Si había fallas en el Seguro Popular, pues solucionarlas, pero no desaparecer todo un programa. Dar más de 18 pasos atrás en el tema de salud, según lo dicen los expertos,
que se ven reflejados en un indicador que para mí es dramático. Por primera vez desde que se mide la expectativa de vida del mexicano, disminuyó casi 2 años. Desde que se mide ese numerito, tenemos 2 años menos de vida en promedio el mexicano o la mexicana, ¿no? Qué alarmante. Y lo comentas, hay necesidades que hay que atender, sin embargo, ¿qué le dirías a la audiencia del por qué considerar ahora las propuestas de las y los diputados de la oposición, en este caso, para resolver esos problemas que han existido no solo en este sexenio, sino en administraciones pasadas, que bien pudieron haber tenido la oportunidad de haberlo resuelto en ese momento? En pocas palabras, o sea, ¿por qué ahora sí las soluciones que proponen van a ser relevantes ahora si no fueron antes? Sí, claro, muchas gracias por la pregunta, porque luego los adversarios políticos es lo que comentan, ¿no? Cuando habían hecho antes, miren, yo no era diputado federal antes, no sé cómo se construían los acuerdos, pero sí sé que había consensos, sí sé que había debates, sí sé que había negociaciones que nos llevaban a buen puerto. Yo es lo que les digo, a ver, vamos por la mayoría que equilibre, la mayoría que devuelva lo que se ha quitado en los últimos años. Y si no nos alcanza la mayoría, mínimo que nadie la tenga. Y que eso nos obligue a sentarnos en una mesa, a dialogar, a discutir, a ver qué es lo mejor para el país. Sí, lo que yo digo es no que todo estuviera bien antes. Lo que digo es ¿por qué lo quitaste? ¿Por qué lo borraste de un plumazo? ¿Por qué no empezaste con lo que ya había? ¿Por qué volver a empezar de cero? Cuando había un sistema de salud precario, si ustedes quieren, pero ¿qué le llevábamos? Cuando había bolsas concursables de combate a la inseguridad, que ya estaban bajando los estados y los municipios, ¿por qué las desapareces? Cuando había un Fonden que atendía de manera rápida el tema de un desastre natural, que había corrupción en algunos casos, bueno, vete sobre eso, pero no desaparezcas el Fonden. Y a eso no le claves, ahora sí que los últimos clavos al ataúd, con una nueva ley de protección civil, donde ya la federación se deslinda y le deja a los estados la responsabilidad de atender un tema de protección civil. Todo eso que la mayoría en el Congreso ha desaparecido, pues vamos para recuperarla y es lo que estamos proponiendo. Ojo, la mayoría del Congreso es muy poderosa. Sí, todo eso que les he comentado y las guarderías infantiles y las escuelas de tiempo completo y los programas de apoyo al campo y la CONACYT, no podría terminar de todo lo que se ha desaparecido, ha sido por iniciativa del Ejecutivo Federal, pero quien la desaparece realmente es la mayoría del Congreso en votación. Y los presupuestos que también han sido aprobados por la mayoría del Congreso, que no han sido justos con Coahuila en los últimos años y que nos han, de cada peso nos llegaban 35 centavos, ahora solo nos llegan 20 y ahora sin fondos de compensación que han desaparecido. Y eso perjudica las iniciativas, en este caso las buenas intenciones, las buenas propuestas, porque no hay ese presupuesto. Vemos que en este presupuesto de 2024 ha habido sectores beneficiados y otros perjudicados. Dentro ahora de la Diputación Federal, ¿cómo pretenden asegurar buenos presupuestos? Pues sí, la mayoría, la verdad es que sí, de otra manera estaremos ahí como lo hemos estado y pueden revisar nuestras intervenciones en tribuna, nuestras participaciones activas y demás, pero al final te imponen la mayoría. Claro. Al final la mayoría es la que manda desde la comisión y posteriormente en el pleno, ¿no? Y bueno, pues sí ha sido, pues ahora sí que inequitativa. Más de la mitad del presupuesto de infraestructura se ha ido al sur, a 3 grandes obras, las conocemos. Temas de nuevas carreteras, caminos rurales, 0 pesos para Coahuila en los últimos años. De lo ya pactado para Coahuila, que ha sido ya castigado, han dejado de llegar más de 20,000, creo que 23,000 millones de pesos en los últimos 5 o 6 años. O sea, la realidad es que sí hemos sido castigados por el presupuesto federal, que no es federal, es de las y los coahuilenses, es de las y los mexicanos, ¿no? Que al final debiera de regresar de una u otra forma y bueno, pues no está regresando en buena proporción, ¿no? Oye, Jaime, ¿en qué te enfocarías en esta nueva, en caso de que los ciudadanos te dieran su confianza, su voto, ¿en qué te enfocarías? ¿En qué legislaciones al respecto? Ya, el tema del presupuesto, nos ha tocado ser secretario en esa comisión y bueno, pues la verdad es que es desde mi punto de vista una función muy importante del diputado, de las más importantes, el tema del presupuesto, y de ahí se desprende todo. Entonces yo me enfocaría en el tema presupuestal, en crear las iniciativas que nos permitan recuperar el terreno perdido en materia presupuestal y en, ¿por qué no entrarle al tema de una nueva reforma fiscal? O sea, la verdad es que estamos en franca desventaja con una reforma fiscal que pues lleva ya décadas y que ya no es actualizada
y que no pues compensa en buena medida el trabajo de las y los coahuilenses. Oye, Jaime, también vimos que tocaste en los últimos meses este tema de regular la inteligencia artificial aquí en el país, ¿no? Sí. Y que aparte que es un tema que otras bancadas lo trae Ricardo Monreal en el Senado también. Es un tema necesario más allá de partidos políticos, ¿no? Totalmente. Miren, si pusiéramos en primer plano las coincidencias, encontraríamos muchas. El asunto es que empezamos con el tema político y con las diferencias partidistas y difícil avanzar, ¿no? Sí es un gran tema, estamos en pañales, vamos muy tarde ya con el tema de legislación de inteligencia artificial. Si me preguntan a mí cuál es uno de los principales problemas de la legislación mexicana, es ese. Yo veo dos principales y luego por eso dicen, bueno, ¿el diputado qué? ¿Qué hace? El diputado aprueba presupuesto, que es muy importante, pero también legisla, que debiera ser muy importante. Pierde relevancia cuando estás legislando a tiempo, ¿verdad? Cuando llegas con inteligencia artificial 10, 20 años después, cuando ya le entró la Comunidad Europea, cuando ya hubo convenciones internacionales, cuando ya le entraron Estados Unidos, Israel, Chile, lleva avances muy importantes, y aquí seguimos sin una legislación clara que nos ayude a potencializar lo bueno de la inteligencia artificial, pero también de sancionar pues los desvíos de la aplicación de la inteligencia artificial, que son muchos y que hoy por hoy pues no tenemos la manera de entrarle, ¿no? Entonces vamos a destiempo, en una vida que es pues cada vez más rápida, un ritmo cada vez más acelerado. Tendríamos que ir a la par. El segundo aspecto por el cual luego legislar se vuelve obsoleto es la aplicación de la legislación. Dice, bueno, pues ¿para qué tenemos esas leyes y ese gran andamiaje jurídico cuando la aplicación de esa legislación pues no es pronta y no es expedita? Por supuesto. Y bueno, hablando de esta inteligencia artificial, nuevamente, ¿qué se busca? ¿Nos podrías dar esos detalles o en qué consiste? Sí, claro que sí. ¿Puedo? Sí, claro. Adelante, de hecho, aprovecho. Buenos días. Sí, Oye, perdón. Me ofrecimos. Oye, Disculpen. déjame te platico, estos jugos son de Buenos Días Saltillo. Es un emprendedor local, nos los trae todos 2 días a la semana. Así es, 844-808-5029. Ah, sí. Servicio a domicilio, endulzados naturalmente, no traen azúcar, así que no te va a regañar tu señora. Órale. Y están bien buenos. Buenísimo, ¿no? ¿eh? Muy buenos, muy Buenísimo, buenos. felicidades. Ese es el de piña con naranja, ¿no? Piña con naranja, así es. Excelente. Endulzado natural. ¿En qué consiste esta iniciativa? Es la propuesta de crear una agencia mexicana de desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, que haya una instancia de expertos, investigadores, que estén todo el tiempo viendo el asunto de inteligencia artificial, señalando dónde están las áreas de oportunidad, señalando cuáles son las malas aplicaciones. Hoy por hoy no tenemos nada. Esta agencia pues nos permitiría así que estar a la vanguardia y estar pues actualizados, ¿no? Integrada por investigadores del sector público y privado. No necesariamente, que ahorita es donde estamos empujando, que hablan de costos y hablan de demás. Digo, bueno, pues tomemos lo que ya hay, ¿no? Tenemos personas muy valiosas trabajando en diferentes instancias que pudiéramos recuperar e integrar en esta agencia. No Pues agarrar universidades. Así es, claro. No tan totalmente, así es. Qué interesante. Oye, qué interesante porque pareciera para qué regular y algo, pero lo que tú dices es totalmente cierto. Vamos retrasados en el tema de inteligencia artificial y ya cuando tengamos el problema vamos a querer actuar. Totalmente. Ya a primer convención mundial, 26, 27 países participaron en tema de seguridad ligado a la inteligencia artificial, ¿no? Y ya hubo una declaración que se firmó, que ya también pedí que la firmara México porque no estamos ahí, donde los países deciden entrarle a esos temas. Aquí hay otros datos. Así Oye, Jaime, la importancia de tener este equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, lo vemos esta semana. Se está aprobando en comisiones la reforma al Poder Judicial con la ley del amparo, el día de ayer. Antier se le aprobó en comisiones el tema de la amnistía para que el presidente pueda perdonar a criminales, según lo que él diga, literal, en comisiones. Y también vemos el día de ayer la reforma a la ley de pensiones, donde el presidente busca quedarse con las pensiones de las personas que no los han cobrado a los 70 años. Dice, tráiganse para acá. No estamos hablando de 1,000 pesos, estamos hablando de 40,000 millones de pesos. Y en la Cámara de Diputados, como tienen la mayoría de Morena, pues no podemos hacer nada. Así es, Es preocupante. La verdad es que empieza a dejar de sorprendernos y eso es terrible, ¿no? Todas las ocurrencias, dicen, no, hombre, con eso no se van a meter, no van a tocar el dinero de los mexicanos, de su ahorro, del trabajo de toda una vida. Pues sí,
Sí lo van a se hacer. avientan, sí lo hacen. Y caray, sin ningún freno, como bien lo dices, ¿no? Llevábamos sexenios sin darle toda la confianza a quien está en la presidencia, votando por un Congreso distinto. Y desde mi punto de vista es lo mejor para el país. Que haya un equilibrio, que haya debate, en lugar de pues irnos ahora sí que como el borras con todo lo que proponga el presidente, dándole a una sola persona el poder de hacer y deshacer, ¿no? Hoy lo tiene. Hoy lo único que no puede hacer de manera franca es cambiar la Constitución. Para eso sí le faltan votos. Lo hemos demostrado cuando la reforma electoral, lo hemos demostrado cuando querían tocar al INE. Ahí sí tenemos los votos suficientes. Pero de ahí en fuera, lo que quieran. Y aclarando Lo un que poco quieran. las dudas también dentro de las propuestas, hay una que resuena mucho, eso de dar 40,000 pesos a los jóvenes cuando cumplan 18 años, 40,000 cuando cumplan 21, 40,000 cuando cumplan 24. ¿Cómo? ¿Es posible? ¿De dónde se va a sacar el dinero? Sí, es que incluso ya se está haciendo. El asunto es que se está haciendo de forma distinta, se está haciendo de forma discrecional, directa, sin un seguimiento. La realidad es que el presupuesto es uno y tenemos que sujetarnos a él. El asunto es crear políticas públicas pertinentes, bien pensadas. El tema de las pensiones de los adultos mayores, por ejemplo, es una buena propuesta. Estamos, de hecho, proponiendo que se baje a 60 años. El asunto es cuántos hay ahí que no está cobrando realmente el adulto mayor. ¿Cuánto de ese presupuesto se está yendo en gastos de operación? Cuando son muy mínimos, cuando la entrega debiera de ser directa y dispersarse en una tarjeta. O sea, esos son los temas que debemos de revisar. Y en mi particular punto de vista, universal, híjole, yo empezaría de quien más la requiere hacia quien menos la requiere, ¿no? Ahorita no es así y se está quedando muchas personas sin poderla cobrar oportunamente, ¿no? Todo es posible cuando hay ahora sí que voluntad, cuando se anteponen los intereses. Esperemos que haya una conformación de legislatura distinta. Hoy por hoy la Suprema Corte se ha convertido en el último parachoques, ¿no? En el último bastión que contiene todo lo que va en contra de la Constitución y lo que va sin sentido. Pero la Suprema Corte cambia su conformación a finales de este año. Sí, está en ¿Quién peligro, lleva mano? El presidente. Sí. Entonces, si la mayoría del Congreso queda del mismo bando que el presidente y la Suprema Corte va a cambiar su configuración, ahora sí que sin baranda, ¿eh? Sí. Hay que darle poder al poder legislativo, a la oposición. Ahí sí tenemos que tener el equilibrio de poderes. Sí. Jaime, gracias por darte la vuelta con Al nosotros. contrario, muchas gracias a ustedes, encantado de estar ¿Cuántos días aquí. faltan de campaña? Ha estado larga, ¿no? Muchísimo. Hasta mayo. Sí, faltan, llegamos, en unos cuantos días llegamos ya a la mitad. O sea, nos faltan alrededor de 46, 47 días de campaña hasta finales de mayo y bueno, para el 2 de junio las elecciones. ¿Qué zona abarca tu distrito? En términos muy generales, el poniente y el sur de Saltillo. El Sí, 90%. Así es, y todas las comunidades rurales, las 106 comunidades rurales de Saltillo también las abarcan nuestro Población más o menos estamos hablando de... Sí, no, pues ¿1 millón? Sí, no, bueno, 1 millón es la población sí, total cierto, de Saltillo. En población, pues échale alrededor de 550,000. En electorado, poco más de 300,000. Fuerte. Pues bueno, la puerta abierta 7. para cuando quiera regresar. Muchas gracias. Por aquí nos vemos pronto. Gracias, Vamos a saludarlos. Gracias, Gracias. Vamos a un corte muchas gracias. comercial y ya regresamos con don Sergio Arévalo para hablar de la recomendación literaria del día de hoy, El murmullo de las abejas, de esta escritora regiomontana.